Esta semana puede cambiar el futuro de tu pensión. La Comisión de Trabajo del Congreso acaba de citar a los representantes de Asjubi 40 en la primera quincena de marzo de 2026. Y Menchero ya ha puesto fecha sobre la mesa. Ley antes de que acabe este año o nada. Pero aquí viene la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Es esto un avance real o una cita más para ganar tiempo? Si llevas 40, 41, 42 años cotizando y tu pensión todavía sale penalizada, este vídeo es para ti. Quédate porque hoy te cuento todo lo que ha pasado, lo que puede pasar y lo que tú puedes hacer hoy mismo para que no quede en papel mojado. Antes de entrar en la comparecencia, déjame ponerte en situación, porque si llevas poco tiempo siguiendo este canal, puede que el nombre Asjubi 40 te suene, pero no tengas del todo claro qué hay detrás. Asjubi 40 es una asociación ciudadana, sin siglas de partido, sin banderas políticas. La forman trabajadores y jubilados que llevan décadas cotizando a la seguridad social y que se han dado cuenta de algo que resulta difícil de aceptar: que trabajar más años no siempre significa cobrar más pensión. Eso, dicho así, suena a error, pero es la realidad del sistema actual. La ley permite que alguien con 38 años cotizados cobre prácticamente lo mismo que otro con 42 o incluso 44 años de trabajo continuado. El artículo 205 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social regula cómo se calcula la pensión, y ahí está el nudo del problema. Las carreras largas, las trayectorias de toda una vida laboral no reciben el reconocimiento proporcional que merecerían, y eso afecta a millones de personas en España. Hablamos de trabajadores que empezaron con 16, 17 o 18 años, que no fueron a la universidad, que se pusieron el mono desde jóvenes y que hoy, con 60 o 62 años, ven cómo el sistema no premia ese esfuerzo. Asjubi 40 lleva años reclamando una solución concreta: que quien acredite 40 o más años cotizados pueda jubilarse sin penalización, sin recortes, con el 100% de lo que le corresponde. No es un privilegio, es una corrección de una injusticia acumulada. Y ahora mismo, en marzo de 2026, esa reclamación llega a una fase crítica, porque por primera vez en mucho tiempo hay una cita formal en el Congreso de los Diputados que no se puede ignorar. La Comisión de Trabajo ha convocado una comparecencia específica sobre este asunto, y eso, aunque pueda parecer un trámite burocrático, es una señal importante. El Congreso escucha cuando la presión ciudadana es suficientemente fuerte, y ahora mismo esa presión existe, está organizada, tiene nombre y tiene firma. Bien, ya sabemos qué es Asjubi 40 y por qué este momento importa. Ahora vamos a lo que de verdad has venido a buscar hoy. ¿Qué pasó exactamente en la Comisión de Trabajo del Congreso? ¿Qué se dijo? ¿Quién habló? ¿Y qué significa todo eso para tu bolsillo? Vamos por partes, porque esto merece que lo entendamos bien. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados es el órgano parlamentario donde se debaten y preparan las leyes que afectan directamente a pensiones, empleo y seguridad social. No es un foro decorativo, es donde se cuece la legislación antes de llegar al Pleno. Que Asjubi 40 haya conseguido comparecer ahí no es un detalle menor. Es el resultado de años de presión, de firmas, de cartas, de movilización organizada. Puedes verificarlo tú mismo en el portal oficial del Congreso, en congreso.es, donde quedan registradas todas las comparecencias y sus fechas. En esta primera quincena de marzo de 2026, los representantes de la asociación tuvieron la oportunidad de exponer su caso directamente ante los diputados de los distintos grupos parlamentarios. Eso incluye tanto a los partidos que apoyan al gobierno como a los que están en la oposición. Todos sentados, todos escuchando, al menos en teoría. ¿Y qué expusieron exactamente? El argumento central de Asjubi 40 es tan claro que cuesta rebatirlo. Si la seguridad social premia con mejores pensiones a quienes más cotizan, ¿por qué esa lógica se rompe precisamente en las carreras más largas? ¿Por qué alguien con 44 años cotizados no recibe notablemente más que alguien con 38, cuando la diferencia de aportación al sistema es enorme? En la comparecencia se presentaron datos concretos. Se habló de colectivos específicos,
trabajadores industriales, del campo, de la construcción, del transporte, personas que empezaron a cotizar siendo casi niños y que hoy, con más de 60 años, cargan con el peso de esa injusticia calculada al céntimo. También se pusieron sobre la mesa propuestas técnicas, no vagas declaraciones de intenciones, sino fórmulas concretas de cómo podría modificarse el cálculo de la pensión para que cada año adicional cotizado tenga un reflejo real en la cuantía final. Esas propuestas están documentadas y accesibles en asjubi40.es, para quien quiera profundizar más allá de los titulares. Ahora bien, ¿cómo respondieron los grupos parlamentarios? Aquí es donde hay que leer entre líneas con calma. Hubo palabras de apoyo genérico de varios grupos. Hubo reconocimiento del problema por parte de distintas formaciones, tanto de izquierda como de derecha, tanto de partidos grandes como de pequeños. Eso es positivo. No se puede negar que el tema está sobre la mesa con más fuerza que nunca. Pero también hubo algo que llevamos viendo demasiadas legislaturas: la diferencia entre reconocer un problema y comprometerse a resolverlo, entre aplaudir la causa en un foro y votar una ley en el Pleno. Esa distancia a veces puede ser enorme, y los jubilados y trabajadores que llevan años esperando la saben medir mejor que nadie. Lo que sí quedó claro es que ningún grupo se atrevió a rechazar abiertamente la propuesta, y eso, en lenguaje parlamentario, también dice mucho. Cuando nadie vota en contra, pero tampoco nadie se compromete del todo, el resultado depende de quién tenga más capacidad de sostener la presión. Y ahí es donde entran vosotros, pero eso lo veremos más adelante. Hablemos ahora de José Antonio Menchero, el presidente de Asjubi40 y la voz más reconocida de esta reivindicación. En declaraciones recientes, recogidas tanto por prensa social como en entrevistas de febrero y marzo de 2026, Menchero ha sido muy directo en su mensaje. Si no hay ley aprobada antes de que termine 2026, el momento se habrá perdido. No como amenaza vacía, sino como análisis político realista. ¿Por qué 2026 y no después? Porque el calendario político en España no perdona. El gobierno actual trabaja en minoría parlamentaria, lo que significa que cada votación es una negociación, y cada negociación tiene un precio político que alguien tiene que pagar. Cuanto más nos acerquemos al horizonte electoral, más difícil será que ningún partido quiera asumir ese coste sin garantizarse un rédito claro en las urnas. Menchero lo sabe, los diputados lo saben, y ahora tú también lo sabes. Por eso la comparecencia de marzo no es un acto simbólico, es una palanca, una oportunidad real para que la presión ciudadana se traduzca en movimiento legislativo concreto antes de que el reloj político se agote. La pregunta que queda flotando en el aire después de esa sala del Congreso es sencilla. ¿Habrá voluntad política suficiente para convertir el reconocimiento en ley? ¿O dentro de un año seguiremos hablando de promesas pendientes? Eso a día de hoy no lo puede garantizar nadie. Pero lo que sí está en manos de mucha gente es hacer que ignorarlo sea cada vez más difícil. Hasta ahora hemos hablado de política, de congreso, de comparecencias. Pero detrás de cada firma de Asjubi40 hay una persona real, hay una historia concreta, hay un dinero que falta cada mes en una cuenta corriente. Y eso es lo que quiero que veamos ahora, porque es lo más importante de todo. ¿A quién afecta exactamente esta injusticia que lleva años sin corregirse? El perfil más común es alguien que empezó a trabajar muy joven, con 16, 17 o 18 años, sin estudios universitarios o dejándolos para ponerse a trabajar. Alguien que durante décadas no faltó un solo día sin causa justificada, que cotizó en los buenos tiempos y también en los malos, que aguantó ERES, reconversiones industriales, crisis del 2008, pandemia, y que hoy, con 61 o 62 años, llega al momento de jubilarse y descubre que el sistema no diferencia suficientemente su esfuerzo del de alguien que empezó 10 años más tarde. Hablamos de electricistas, fontaneros, albañiles, mineros, agricultores, conductores de camión, operarios de fábrica, trabajadoras del hogar, auxiliares de enfermería, empleados de comercio que llevan toda la vida de pie, colectivos que construyeron literalmente este país con sus manos y que merecen una respuesta proporcional a lo que aportaron. Pongamos números encima de la mesa, porque los números ayudan a entender la magnitud.
Según los cálculos que maneja la propia asociación, publicados en asjubi40.es, una persona con 42 o 43 años cotizados puede estar perdiendo entre 150 y 300 euros mensuales respecto a lo que le correspondería si el sistema reconociera cada año adicional de forma proporcional. Eso, al año, son entre 1.800 y 3.600 euros que no llegan, y multiplicado por los años de jubilación que le quedan por delante, estamos hablando de decenas de miles de euros a lo largo de su vida. No es una cifra menor, es la diferencia entre vivir con dignidad o con estrechez. Imaginad el caso de Antonio, nombre ficticio pero historia real y compartida. Antonio empezó a trabajar con 17 años en una fábrica del metal en el País Vasco. Nunca tuvo un periodo largo sin cotizar. Llegó a los 61 años con 44 años de cotización. Pidió información sobre su futura pensión y el resultado le dejó sin palabras. La diferencia con alguien que hubiera cotizado 38 años era casi simbólica, unos pocos euros al mes, como si esos 6 años extra de su vida no contaran. Antonio firmó en Asjubi40 y luego hizo que firmaran su mujer, sus hijos y sus vecinos, porque entendió que el cambio no vendrá solo con su firma, sino con miles de ellas. O pensad en Carmen, que empezó como auxiliar de clínica con 16 años en Andalucía. Compaginó trabajo y familia durante décadas, con lo que eso supone de esfuerzo doble. Acumula 41 años cotizados y dentro de 2 años quiere jubilarse. Ha calculado su pensión estimada con las herramientas de la Seguridad Social y el resultado no refleja ni de lejos lo que ella considera justo después de una vida entera dedicada a los demás. Su caso no es excepcional, es el de cientos de miles de mujeres en España. Estos ejemplos no están aquí para generar tristeza, sino para generar conciencia, porque mientras hablamos de cifras abstractas en el Congreso, hay personas reales que están tomando decisiones vitales basadas en un sistema que no les está dando lo que merecen. Algunos retrasan la jubilación esperando mejoras que no llegan, otros se jubilan resignados, asumiendo una pensión inferior a la que deberían tener. Y otros ni siquiera saben que están siendo penalizados, porque nadie les ha explicado con claridad cómo funciona el cálculo. Esa falta de información también es parte del problema. El sistema es complejo por diseño, y esa complejidad a veces funciona como cortina. Por eso canales como este existen, para traducir lo técnico a lo comprensible, para que nadie llegue al momento de jubilarse sin saber exactamente a qué tiene derecho. Si estás viendo este vídeo y te reconoces en alguno de estos perfiles, si llevas 38, 40, 42 o más años cotizando y no tienes claro cómo te afecta todo esto, al final del vídeo te explicamos exactamente qué puedes hacer hoy mismo, porque la información sin acción no cambia nada, y este es precisamente el momento en que la acción importa más. Ya conoces el problema, ya has visto quién lo sufre y cuánto cuesta en euros reales. Ahora toca entender por qué este año, este momento concreto, es probablemente la oportunidad más importante que ha tenido Asjubi40 desde que nació, y también por qué podría escaparse si no se actúa con rapidez. España lleva varios años gobernada en minoría parlamentaria. Eso significa que el partido en el gobierno no tiene suficientes diputados propios para aprobar leyes sin negociar con otros grupos. Cada votación es una ecuación complicada. Cada ley necesita sumar apoyos de formaciones con intereses distintos, a veces contradictorios, y siempre con un precio político sobre la mesa. En ese escenario, una reforma como la que pide Asjubi40 tiene más posibilidades de avanzar que en una legislatura con mayoría cómoda. ¿Por qué? Porque los grupos más pequeños tienen más poder de negociación, porque los partidos regionalistas, los minoritarios, los bisagra, pueden exigir compromisos concretos a cambio de sus votos. Y una mejora en las pensiones de los trabajadores con carreras largas es exactamente el tipo de medida que tiene respaldo transversal, que puede sumar votos de distintos colores sin que ninguno se sienta traicionado. Pero hay un factor que juega en contra y que Menchero ha señalado públicamente: el reloj electoral. En España, cuando las elecciones generales se acercan en el horizonte, los partidos empiezan a pensar más en campaña que en legislación. Los proyectos de ley complejos se aparcan, las reformas que requieren negociación y desgaste político se posponen, y lo que no se aprueba antes de que arranque el ciclo electoral tiene muchas probabilidades de quedarse en el cajón hasta la siguiente legislatura. Eso puede significar años más de espera, años en los que miles de personas seguirán jubilándose con pensiones recortadas, años en los que el dinero que les corresponde seguirá sin llegar. Por eso Menchero ha puesto fecha,
Ley en 2026 o el momento se cierra. No es alarmismo, es lectura política honesta de cómo funciona este sistema. Y conviene tomárselo en serio, con independencia de la simpatía que cada uno tenga por unos partidos o por otros. Ahora bien, ¿cómo funciona realmente la presión ciudadana en este contexto? Porque hay quien piensa que firmar una petición no sirve para nada, que los políticos hacen lo que quieren de todas formas, que el sistema está diseñado para que el ciudadano no tenga poder real. Es una sensación comprensible, pero los datos dicen otra cosa. Las iniciativas ciudadanas que superan determinados umbrales de firmas obligan al Congreso a pronunciarse, no pueden ignorarse legalmente. Y más allá del aspecto legal, los diputados son personas que quieren ser reelegidas, que tienen asesores midiendo el pulso de la opinión pública en sus circunscripciones, que saben perfectamente cuándo un tema tiene masa crítica electoral detrás. Una campaña con cientos de miles de firmantes, con presencia mediática, con comparecencias en el Congreso y con ciudadanos escribiendo directamente a sus representantes locales, eso no se ignora fácilmente. Eso genera un coste político real para quien decida bloquearlo y genera un beneficio político real para quien decida impulsarlo. Aquí es donde tú, como espectador, como cotizante, como ciudadano, tienes más poder del que probablemente crees. No porque una firma tuya cambie la ley de la noche a la mañana, sino porque esa firma, sumada a miles más, cambia el cálculo político de los diputados. Y ese cálculo, en una legislatura en minoría como la actual, puede ser determinante. Los grupos parlamentarios están recibiendo mensajes, están contando firmas, están leyendo correos de sus votantes, están viendo si este tema tiene recorrido mediático o se queda en anécdota. Y lo que decidan en las próximas semanas y meses dependerá en buena medida de lo que perciban desde la calle. Eso es la democracia funcionando en su forma más directa y más efectiva. No en los mítines, no en los platós de televisión, sino en la presión sostenida, organizada y respetuosa de la ciudadanía, exigiendo que se cumpla lo que es justo. Y justo es, sin ninguna duda, que quien más cotizó cobre lo que le corresponde. Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene un único propósito final: que salgas de este vídeo sabiendo exactamente qué hacer. Porque la información sin acción es solo entretenimiento, y este tema merece mucho más que eso. Así que vamos paso a paso, sin rodeos, con lo concreto. Primer paso: firma en asjubi40.es si todavía no lo has hecho. Entra en la web, busca el formulario de adhesión y completa tus datos. Es gratuito, es sencillo y no te lleva más de 3 minutos. Cada firma nueva que llega en estas semanas tiene un peso específico mayor porque coincide con el momento de máxima atención parlamentaria. No lo dejes para mañana. Hazlo hoy, cuando el impulso está fresco. Y si ya firmaste, comparte el enlace con alguien que todavía no lo haya hecho. Tu cuñado, tu vecino del quinto, tu compañero de trabajo ya jubilado. Cada persona que sumas es un voto más en el cálculo político que describíamos antes. Segundo paso: escribe a tu diputado o tu diputada. Sé que esto suena intimidante, pero es más fácil de lo que parece. En congreso.es puedes buscar los diputados de tu provincia, de cualquier partido, sin importar a quién votes habitualmente. Todos tienen correo electrónico oficial publicado y todos están obligados a leerlo. No hace falta un texto elaborado ni lenguaje jurídico. Basta con algo directo y personal. ¿Quién eres? ¿Cuántos años llevas cotizando? ¿Cómo te afecta esta situación? ¿Y qué esperas que haga tu representante? Un mensaje breve, honesto y personal tiene mucho más impacto que un correo genérico copiado y pegado que parece automatizado. Cuéntale tu historia. Pon cara humana a la estadística. Tercer paso: comparte este vídeo con quien lo necesite. No con todo el mundo, con las personas concretas que sabes que están en esta situación. Ese familiar que lleva 40 y tantos años cotizando y no sabe que le están penalizando. Esa amiga que está a punto de jubilarse y nunca ha oído hablar de ASJubi40. Ese grupo de WhatsApp de antiguos compañeros de trabajo donde nadie ha puesto todavía este tema sobre la mesa. Compartir es la forma más fácil y más poderosa de amplificar la presión. Los algoritmos de YouTube premian los vídeos que se comparten fuera de la plataforma, y nosotros llegamos a más gente que necesita esta información. Todo suma, todo cuenta. Cuarto paso: mantente informado y activo en las próximas semanas. La comparecencia de marzo es el inicio de un proceso, no el final. Habrá respuestas parlamentarias, habrá declaraciones, habrá movimientos.
Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones. Así serás de los primeros en saber qué ocurre cuando haya novedades relevantes. Porque en un proceso como este, la información en tiempo real marca la diferencia entre poder actuar a tiempo o enterarte cuando ya es demasiado tarde. Ahora, como siempre en este canal, queremos darte nuestra opinión honesta. No la de ningún partido. La nuestra, la del defensor del jubilado. Creemos que ASJUBI 40 tiene razón en el fondo y en la forma. La reivindicación es justa, está bien documentada y lleva demasiado tiempo esperando. Que la comparecencia haya llegado al Congreso es un avance real que hay que reconocer, pero también creemos que el reconocimiento político sin fecha ni compromiso concreto es un paso necesario pero insuficiente. Hemos visto demasiadas veces cómo causas justas se diluyen en comisiones y subcomisiones mientras los años pasan y las personas afectadas siguen esperando. Por eso pensamos que la presión ciudadana no puede relajarse ahora. Precisamente ahora es cuando más falta hace mantenerla viva y visible. Cuando hay comparecencia, cuando hay foco mediático, cuando los diputados están mirando. Este es el momento de empujar, no de esperar a ver qué pasa. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esta comparecencia puede traducirse en ley real antes de fin de año o piensas que seguiremos esperando en la próxima legislatura? ¿Llevas 40 o más años cotizando y te sientes identificado con lo que hemos contado hoy? ¿Has firmado ya en ASJUBI 40? ¿Has escrito a tu diputado? Cuéntanoslo en los comentarios, porque cada historia que compartes ayuda a que más gente tome conciencia de lo que está en juego. Recuerda, si tienes una consulta concreta sobre tu pensión, lagunas, hijos, discapacidad, ASJUBI 40 u otro tema, déjala en comentarios o envíala por email a defensordeljubilado@mail.com. Seleccionaremos las mejores para responderlas en el vídeo semanal de preguntas y respuestas. Tu caso puede ayudar a miles.